Esta técnica se utilizaba desde la música barroca, por ejemplo Bach. Y fue adoptada y muy utilizada también por los guitarristas neoclásicos, como por ejemplo Malmsteen, Vinnie Moore y Tony McAlpine en los 80s, y Michael Romeo, Luca Turilli, Timo Tolkki en los 90s y en adelante. Para explicártelo de la forma más sencilla y práctica, esta técnica consiste en mantener una nota constantemente que va generando tensión. Generalmente se utilizaba la nota tónica de la escala o el quinto grado, la nota dominante, pero se puede realizar para fines prácticos con cualquier nota de la escala. Y mientras esa nota pedal, o a veces grupos de notas, son más de una nota pedal, se va moviendo con las restantes notas de la escala. A veces esa nota pedal es una nota grave y a veces es una nota aguda. También estos ejercicios de hoy te van a servir con tu técnica de alternate picking o púa alternada. Y para acentuar ese sonido neoclásico que tanto nos gusta, vamos a usar una escala muy típica de este estilo, que es la escala menor armónica. Vamos a repasarla brevemente. Es una escala menor que tiene séptima mayor. Es como el modo eólico o escala menor natural. Por ejemplo, esta es la escala de mi menor natural y esta es la escala de mi menor armónica. Difieren solamente en el séptimo grado. Una tiene re natural y la otra re sostenido. Aquí te dejo una posición de la escala menor armónica de mi en 3 notas por cuerda. Sin perder más tiempo, trae tu guitarra y comencemos. Te voy a mostrar cada uno de estos ejemplos a 60 BPM, a un tempo bastante lento, y después lo vamos a tocar nota por nota. Este es el primer lick. Estamos en la escala de mi menor armónica. La nota pedal que voy a hacer es la nota si, la quinta de esa escala, posicionada en el traste 19 de la primera cuerda. El ritmo es semicorcheas constantemente y la técnica de tu plumilla o púa debe ser siempre alternada. Lick número 2, la nota sigue siendo la nota si, la quinta de la escala, pero ahora va a ser una nota grave, no una nota aguda, sino que vamos a tocar ahora el si del traste 16 de la tercera cuerda. Muy bien, en este lick la nota pedal van a ser un grupo de notas pedales, en realidad la nota mi, re sostenido y mi, trastes 17, 16 y 17, y así nos quedaría este lick. Muy bien, en este siguiente lick siguen siendo estas notas que repetimos, mi, re sostenido y mi, alternando la primera nota de cada grupo de semicorcheas. Así nos quedaría este lick. Bien, en el último lick vamos a utilizar tresillos, 3 notas por pulso.
consiste en utilizar un mismo patrón melódico, en este caso es un grupo de 6 notas. El ritmo es completamente en tresillos, 3 notas por pulso. La técnica es alternate picking o púa alternada a lo largo de todo el ejemplo. Y la idea principal de este ejercicio es implicar los cambios de acordes utilizando las mismas ideas melódicas. La progresión de acordes también es muy característica del estilo neoclásico y viene de la música barroca. Ya hemos utilizado antes estas ideas. Es la secuencia en saltos de cuartas, en este caso en la menor. Esta es la progresión de acordes. Vamos a utilizar dos escalas, la escala de la menor natural o la eólico, y únicamente sobre el acorde de mi mayor vamos a cambiar a la escala de la menor armónica. Este es un muy buen ejercicio para tu técnica de púa alternada y también se hace entretenido ya que vamos a ir pasando por varios acordes y no es simplemente un ejercicio repetitivo en el mismo lugar de la escala. Sin perder más tiempo, trae tu guitarra y comencemos. Muy bien, te presento el patrón que vamos a utilizar a lo largo de todo este ejemplo, que es algo muy característico en el estilo, que es hacer esta idea. Es un patrón melódico de 6 notas. En este caso empiezo en las notas do, la, si, do, si, la. 13, 10, 12, 13, 12, 10. En este caso estamos tocando esta melodía sobre el acorde de la menor. Este acorde contiene las notas la, do, mi, por lo tanto estamos implicando dos notas, la nota do y la nota la, y entonces va a sonar bastante melódico. La nota si es simplemente una nota extra, una nota que está en la escala de la menor. A continuación viene el acorde de re menor y vamos a hacer la misma idea, de hecho son los mismos trastes, pero ahora en la primera cuerda. Fa, re, mi, re. Como el acorde de re menor tiene las notas re, fa, la, estamos implicando dos notas también de ese acorde, la nota fa y la nota re. Y la nota mi, que está en el medio, es una nota simplemente de la escala. Siguiente compás. En este caso es sobre el acorde de sol mayor que tiene las notas sol, si, re en su tríada. Vamos a implicar dos notas de ese acorde, la nota si y la nota sol. Y la nota del medio, la nota la, es una nota extra que pertenece a la escala de la menor. Siguiente compás. El acorde de ese momento es do mayor, contiene las notas do, mi, sol. Vamos a implicar dos notas con el patrón, la nota mi y la nota do. El traste 12 y el traste 8 en la primera cuerda, y la nota re es simplemente una nota extra que pertenece a la escala en la cual estamos, que es nuevamente la menor. Siguiente compás. En este caso el acorde de ese compás que está haciendo la armonía, los acordes que toca el teclado, la nota que toca el bajo y la guitarra rítmica es un fa, fa mayor. Fa mayor tiene las notas fa, la y do en su y vamos a implicar dos de esas notas, la nota la y la nota fa. Una está en el traste 10, la nota la, y la nota fa está en el traste 6 de la segunda cuerda. Y la nota del traste 8 es simplemente una nota extra de la escala. Siguiente acorde, si disminuido. Si disminuido contiene las notas si, re y fa. Este es el acorde de si disminuido en la guitarra, por ejemplo. Vamos a implicar dos de sus notas, la nota re que está en el traste 10 de la primera cuerda y la nota si que está en el traste 7. La nota do del traste 8 es simplemente una nota de la escala que la utilizamos para conectar y para que el patrón siga siempre igual en la guitarra. Ahora viene el momento que esperábamos. En el acorde siguiente es mi mayor. Este acorde no está en la escala de la menor natural, sino que es un acorde que pertenece a la escala de la menor armónica. Por eso tiene el sol sostenido. Y justamente vamos a implicar esa nota, la nota si y la nota sol sostenido, que están en el traste 12 y en el traste 9 de la segunda cuerda, y la nota la del traste 10 es la nota de paso. Siempre la nota que está en el medio de cada lick es la nota de paso del ejercicio.
Todo esto que acabamos de tocar se repite 2 veces y vamos a finalizar sobre el acorde de la menor haciendo el mismo patrón, pero ahora ascendiendo en la escala de la menor. Finalizamos en la nota La del traste 17 de la primera cuerda. Vamos a utilizar la cuerda de Mi al aire como nota pedal. Este lick es de una de mis canciones instrumentales que hice en el año 2008. Esta canción se llama Heroes Path. Acá te dejo el enlace en Spotify si quieres escuchar mi primer disco instrumental. Y es un buen ejercicio para la técnica de alternate picking y para los tresillos, 3 notas por pulso. Este recurso es muy común en el metal, de utilizar una cuerda al aire como nota pedal para crear riffs o licks utilizando las demás notas de la escala. Este ejercicio lo basé en el modo frigio dominante de Mi, que no es nada más ni nada menos que el quinto modo de la escala de La menor armónica en este caso. Aquí tienes la escala de La menor armónica y abajo tienes el modo Mi frigio dominante. Son exactamente las mismas notas, pero partiendo desde la nota Mi. Ya hemos hablado también de este modo en este canal, pero lo vamos a repasar brevemente. Este modo es muy común en la música flamenco, por ejemplo, pero también está siempre presente en el metal. Artistas como Symphony X, Malmsteen, Dream Theater y muchos otros utilizan a menudo este modo en sus composiciones. Aquí te dejo una digitación del modo de Mi frigio dominante en un patrón de 3 notas por cuerda. Como ves, tiene una sonoridad también muy de Medio Oriente, muy exótica, y es apropiada también a veces en las músicas de videojuegos o películas, cuando quieren crear ese tipo de atmósferas como de Medio Oriente. Sin perder más tiempo, trae tu guitarra y comencemos. Voy a tocar este ejercicio sobre solamente 2 acordes, Mi mayor y La menor. Lo que ocurre es que entre estos 2 acordes hay una nota en común, que es la nota Mi. Y vamos a aprovechar esa nota que está presente en ambos acordes como conexión entre este riff. El ritmo es tresillos, 3 notas por pulso, y la técnica de mano derecha es siempre púa alterna. Luego de repetir este riff 2 veces, vamos al acorde de La menor en esta progresión del tema, y lo que voy a hacer es simplemente imitar el mismo fragmento melódico, el mismo patrón que estoy tocando en la escala de Mi frigio dominante, pero ahora, como estoy tocando sobre La menor, lo modifico y empiezo a tocar en la nota Mi, es decir, en la quinta del acorde. Como ves, en el principio del riff empecé la nota Si, que es la quinta del acorde de Mi mayor. Y ahora, como cambiamos a La menor, empiezo la melodía, pero en la quinta de ese acorde, que es la nota Mi. Y se mantiene muy similar la melodía, así quedaría. Repito también 2 veces este riff y finalizo en la nota Mi del traste 12.
Una secuencia es un grupo determinado de notas que solemos usar para ascender o descender en una escala o arpegio. Practicar secuencias es un buen recurso para aprender las escalas, también para mejorar tu técnica y para luego aplicarlas como bloques de construcción en tus solos e improvisaciones. En este ejemplo en particular vamos a utilizar la escala de La menor natural, menor antigua, relativa menor o también llamado el modo eólico. Esta es la escala de La menor natural, son como si fueran las teclas blancas del piano desde un La hasta el otro La. Y acá te dejo un patrón en 3 notas por cuerda para que practiques la escala menor natural de La. Estos son los 7 acordes triadas que genera la escala de La menor natural, que serían La menor, Si disminuido, Do mayor, Re menor, Mi menor, Fa mayor y Sol mayor. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo grado. Y los acordes que vamos a utilizar son La menor, primer grado, Sol mayor, séptimo, Fa mayor, el sexto y Mi menor, el quinto grado. El ritmo de este ejemplo es tresillos, 3 notas por pulso y la técnica es púa alternada. Sin demorar más, trae tu guitarra y comencemos. Este va a ser el patrón que vamos a utilizar en la parte ascendente del ejemplo. Vamos a ascender y descender en las 6 cuerdas en esta posición. Este sería el patrón. Por ejemplo, en la sexta cuerda toco La, Si, Do, La, Si, Do. Esta sería la secuencia de 6 notas que vamos a repetir en todas las cuerdas. Así nos quedaría en la quinta. Yo utilizo esta digitación en la sexta y quinta cuerda, dedos 1, 2 y 3. También puedes hacerlo con 1, 3 y 4, la que tú prefieras. Cuarta cuerda. Tercera. Segunda. Primera. Y descanso en la nota mi del traste 12, en una nota blanca. Muy bien, ahora vamos a descender en las 6 cuerdas, pero ahora vamos a invertir el patrón. Vamos a tocar al revés. Por ejemplo, en la primera cuerda sería Re, Do, Si, Re, Do, Si. Siempre con la misma técnica y el mismo ritmo. Y etcétera en la segunda cuerda. Tercera. Cuarta, quinta, sexta y descanso en el Sol del traste 3 de la sexta cuerda. Y la idea es repetir este fragmento 2 veces y vamos a finalizar en la nota La o power chord de La, pisando en el traste 5 de la sexta cuerda y el traste 7 de la quinta. Tapping, vamos a ver algunos principios elementales de esta técnica y cómo utilizarla. Estamos en la tonalidad de La menor y esta es la progresión de acordes que vamos a utilizar hoy, ya la hemos utilizado anteriormente. Y vamos a delinear, es decir, vamos a implicar las notas de esos acordes con tapping en la primera cuerda en ritmo de tresillos. Sin perder más el tiempo, trae tu guitarra y comencemos. Primero una introducción muy breve y básica de esta técnica. Yo la considero una extensión de la técnica de legato o ligados que hacemos con la mano del diapasón, pero añadiendo uno o más dedos de la mano que sostiene la púa. Este tipo de tapping básico lo puedes hacer con tu dedo índice o tu dedo medio. Yo prefiero hacerlo con el dedo medio porque me gusta sostener la púa de esta forma. Así cuando estoy haciendo un solo de guitarra puedo tocar tapping y luego puedo volver a tomarla fácilmente. Muy bien, vamos a comenzar sobre el acorde de La menor que está haciendo la armonía de la progresión de acordes de este ejemplo.
Y lo que vamos a tocar es muy sencillo. Vamos a tocar el arpegio, es decir, las notas de ese acorde, el la menor. La menor tiene las notas la, do, mi, y las vamos a arpegiar con tapping, con un patrón muy básico. Es importante que mutees siempre las cuerdas que no van a sonar en este caso. Yo siempre muteo con mi palma todas las cuerdas graves y solamente dejo sonar la primera, y voy tratando de limpiar un poco el sonido de esta forma lentamente. La mecánica de todo el ejemplo va a ser siempre la misma. Vamos a hacer tap, es decir, vamos a percutir en la nota la tónica del acorde sobre el cual estamos tocando, en este caso el traste 17. Previamente tengo apretado la nota do del traste 8, a la cual voy a hacer un pull off, y luego un hammer-on al 12. Este sería el patrón de 3 notas del arpegio de la menor, la, do, mi. Ahora sigue en este ejemplo el acorde de sol mayor. Contiene las notas sol, si, re. Vamos a tocar la misma idea, arpegiando las notas de sol mayor. En este caso sería sol en el traste 15, si en el traste 7, re en el traste 10. Ahora sigue fa mayor, la tríada de ese acorde es fa, la, do, y vamos a tocar esas mismas 3 notas de esta manera. El fa del traste 13, siempre tengo el dedo 1 presionado previamente, la y do. Este sería el arpegio de fa mayor. Mi mayor es el acorde siguiente, contiene las notas mi, sol sostenido, si. Y vamos a tocar el mi del traste 12, el sol sostenido del traste 4 que tengo presionado previamente, y el si. Este es el arpegio de mi mayor. Toda esta idea la repetimos 2 veces, y ahora viene el final en el cual vamos a alternar entre los acordes de la menor y mi mayor. La menor tiene las notas la, do, mi, y mi mayor, mi, sol sostenido, si. Vamos a tocar 2 veces el arpegio de la menor, 2 veces el de mi mayor. Nuevamente lo mismo. Y ahora en el final vamos a tocar una vez la menor, una vez mi mayor. Y otra vez. Finalizamos en el la del traste 5 de la primera cuerda, haciendo un slide desde el sol sostenido hasta el la. Los arpegios son las notas de los acordes, pero tocadas individualmente. En este caso, en la primera y segunda cuerda, vamos a utilizar un patrón de sweep picking muy sencillo y muy indicado para los principiantes en esta técnica. Fue utilizado por los pioneros del estilo neoclásico, como por ejemplo Uli Jon Roth y Ritchie Blackmore en los 70s. Posteriormente, Randy Rhoads, Michael Schenker y también Gary Moore en su época hard rock de los 80s utilizaban este tipo de arpegios. Sin demorar más, trae tu guitarra y comencemos. Vamos a utilizar la progresión de acordes del ejemplo anterior. En este caso es la menor, sol mayor, fa mayor y mi mayor. La famosa cadencia andaluza muy utilizada en España. Vamos a comenzar con el arpegio de la menor, que contiene las notas la, do, mi en su tríada, y las vamos a arpegiar con este patrón de esta manera. El mi en el traste 12 con la púa hacia abajo, el do en el traste 8 con la púa hacia arriba, y el la en el traste 10 de la segunda cuerda con la púa hacia arriba. Aquí se produce el sweep entre el do y el la, siempre manteniendo este flow de tocarlo en tresillos. Trata de articular las notas. Puedes usar tu micrófono del puente o del mástil. Yo
En este caso utilizo el del mástil. Esta va a ser la mecánica en todo el ejemplo. No hagas cosas como o, sino que tienen que ser tresillos, 3 notas de igual duración en cada pulso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muy bien, viene el acorde de sol mayor que contiene las notas sol, si, re en su triada. En este caso vamos a arpegiarlas de esta forma. El re, traste 10, si, traste 7, sol, traste 8. Sigue fa mayor, contiene las notas fa, la, do en su triada, que vamos a arpegiar de esta manera. El traste 8, la nota do, primera cuerda, el traste 5, la nota la, y el traste 6, la nota fa. Sigue mi mayor, donde vamos a tocar las notas de ese arpegio que es mi, sol sostenido, si, pero las vamos a arpegiar con el patrón de esta forma. Traste 7, la nota si, traste 4, la nota sol sostenido, y traste 5 en la segunda cuerda, la nota mi. Repetimos todo este fragmento 2 veces. A continuación vamos a realizar algo muy característico del neoclásico, que es tocar el arpegio disminuido con séptima disminuida, que lo vas a reconocer de inmediato porque seguramente lo has escuchado muchas veces en este tipo de estilo musical. Entonces, sobre la armonía que está haciendo la música, los teclados, el bajo, la guitarra rítmica, que es un mi mayor, no vamos a tocar el arpegio de mi esta vez, sino que lo que vamos a tocar es el arpegio de sol sostenido disminuido con séptima disminuida. Yo lo suelo escribir como dim 7 o a veces aparece como el circulito 7. Este arpegio hemos hablado en otros videos, tengo un video específicamente sobre este arpegio en mi canal, te lo dejo acá en la descripción para que lo veas detalladamente, y aparece en el séptimo grado de todas las escalas menores armónicas. Por ejemplo, en la menor armónica, en el séptimo grado en sol sostenido aparece este arpegio. Para simplificar, la fórmula sería sobre el acorde de mi mayor, quinto grado de la tonalidad donde estamos tocando, tomamos su tercer grado de ese acorde que es sol sostenido, y ahí producimos el arpegio disminuido con séptima disminuida. Un efecto muy del tipo clásico, muy Beethoven, muy dramático. Y vamos a tocar entonces este arpegio que es simétrico y tiene 4 notas, es un arpegio tétrada, y se va repitiendo cada 4 trastes, si cuentas desde el dedo 1, en la guitarra siempre simétricamente, de esta forma. Arpegios con sweep picking y también con saltos de cuerdas. Más específicamente vamos a utilizar la técnica de sweep picking en 4 cuerdas y también la técnica de string skipping o saltos de cuerdas. Esta es la progresión de acordes que vamos a utilizar hoy, es la misma que hemos utilizado en el anterior ejemplo, y vamos a arpegiar notas de esa progresión y también usar una sustitución muy característica del metal neoclásico que ya hemos visto anteriormente. Sin más, trae tu guitarra y comencemos. El ritmo constante de este ejemplo es corcheas u octavos, es decir, 2 notas por pulso. Vamos a comenzar con el arpegio de la menor. La menor contiene las notas la, do, mi. Vamos a arpegiarlas en las 4 primeras cuerdas de la guitarra con este patrón. Vamos a hacer pu arriba en la nota mi, pull off en la nota do, pu arriba en la nota la del traste 10, pu arriba en la nota mi del traste 9, y ahora vamos a bajar desde la 4ª cuerda, todo con la púa hacia abajo, traste 10, la nota do, traste 9, la nota mi, traste 10, la nota la, y traste 8, la nota do. Este va a ser el patrón de mano derecha de sweep, picking y ligados que vamos a utilizar en todo
el ejemplo. Yo estoy usando el micrófono del NEC en este caso. Muy bien, ahora continúa el acorde de Sol mayor. Sol mayor contiene las notas Sol, Si, Re. Y vamos a hacer el mismo patrón mecánico de sweep, picking y ligados, esta vez con el arpegio de Sol mayor. Siempre trata de articular o separar las notas individualmente, que suenen lo más limpio posibles y manteniendo el ritmo constante de corcheas. 2 notas por pulso. Ahora sigue el arpegio de Fa mayor. Fa mayor contiene las notas Fa, La, Do. La vamos a arpegiar con el mismo patrón de sweep, picking más ligados. Siempre presta atención a las direcciones de púa arriba y abajo que te dejo aquí arriba. Continúa el arpegio de Mi mayor. Mi mayor contiene las notas Mi, Sol sostenido, Si. Vamos a arpegiarlas de la misma manera. Toda esta primera parte del ejercicio la vas a repetir 2 veces. Así quedaría lentamente. Muy bien, en el siguiente acorde, que es Mi mayor, vamos a utilizar la misma sustitución que en el ejemplo anterior, donde vamos a aplicar el arpegio disminuido con séptima disminuida. Por ejemplo, desde Mi mayor, siempre tomamos la tercera nota de ese acorde, que es la nota Sol sostenido, y ahí tenemos el arpegio disminuido con séptima disminuida de Sol sostenido. Y voy a utilizar este patrón tocando en la tercera y primera cuerda. Vamos a utilizar string skipping o saltos de cuerdas entre la primera y tercera cuerda. Yo lo voy a hacer con la técnica de púa alternada, pero también lo podrías hacer con ligados si así lo deseas. Finalizamos en la nota La del traste 17 de la primera cuerda. Las secuencias son un grupo de notas que se repiten a lo largo de una escala o arpegio y que eran muy utilizadas, por ejemplo, por los compositores antiguos como Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven, Paganini, etc. Algunas de estas secuencias han sido adaptadas por los guitarristas del estilo neoclásico cuando tocan en una escala o arpegio, y otras aún no han sido exploradas del todo. Las siguientes 12 secuencias que te traigo hoy las escribí basándome en las 12 combinaciones matemáticas posibles entre 3 notas a lo largo de una cuerda. En este caso vamos a utilizar la escala de La menor natural o La eólico, es esta que está aquí, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, y vamos a utilizar la primera cuerda, pero la idea es que una vez memorizadas estas secuencias, las apliques en cualquiera de las cuerdas de la guitarra y en cualquier otra escala o modo. Te recomiendo que las practiques con metrónomo, una velocidad moderada o lenta al principio. El ritmo es tresillos y la técnica que vamos a utilizar es alternate picking o púa alternada. Sin más, trae tu guitarra y comencemos. Muy bien, una vez que memorizaste y practicaste estas secuencias, las puedes usar como si fueran mini licks para moverte en una escala de forma lineal. Yo le digo lineal cuando es a lo largo de una cuerda de forma ascendente o descendente. Por ejemplo, tomemos la secuencia número 1 que aprendimos hoy,
Y seguimos en la escala de La menor natural o eólico y vamos a ascender utilizando este patrón. De la misma manera podemos usar el mismo lick para descender linealmente en la escala. También podemos usar la misma idea, la número 1. Por ejemplo, lo voy a hacer en las 6 cuerdas, ascendiendo de esta forma. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero para ascender en las 6 cuerdas. Frigio dominante, frigio mayor, mixolidio bemol 9, bemol 13 son distintos nombres para exactamente lo mismo. Es el quinto modo de la escala menor armónica. Muy importante, no te confundas el modo frigio con el frigio dominante. El modo llamado simplemente frigio se le llama a el tercer modo de la escala mayor. Por ejemplo, mi frigio sería el tercer modo de la escala de do mayor, así sería mi frigio. Y mi frigio dominante sería el quinto modo de la escala de la menor armónica y es de esta manera. Difieren en una nota, pero cambian bastante en su uso. Como te dije, es el quinto modo de la escala menor armónica. En cualquier escala menor armónica, en su quinto grado, vas a obtener el modo frigio dominante o frigio mayor. En este caso, hoy vamos a tocar en mi frigio dominante, que sería el quinto grado de la escala la menor armónica. La, si, do, re, mi. De esa nota se obtiene el modo de mi frigio dominante. La estructura de este modo es tónica, segunda menor, tercera mayor, cuarta justa, quinta justa, sexta menor y séptima menor. También te muestro los acordes que genera ese modo. En este caso los triadas, que son los más sencillos. En el primer grado tenemos mi mayor, mi sol sostenido si. En el segundo grado fa mayor, fa la do. En el tercer grado sol sostenido disminuido, sol sostenido si re. En el cuarto grado la menor, la do mi. En el quinto grado si disminuido, si re fa. En el sexto grado, do aumentado, do, mi, sol sostenido. Y en el séptimo grado, re menor, re, fa, la. Este modo lo usan en el flamenco, los guitarristas flamencos también lo usan en el jazz cuando están tocando en tonalidad menor y van a un quinto grado mayor, ahí aplican este modo. Y también es muy popular en el metal, sobre todo lo usa Malmsteen, Symphony X, Dream Theater y muchos otros artistas de estos estilos. También lo usan en música de películas o videojuegos cuando quieren crear este tipo de atmósferas bastante misteriosas, ya que es una escala que remite un sonido como de Medio Oriente. Así que si quieres crear un tema o música usando ese tipo de atmósfera, esta es una escala muy buena para eso. Sin más preámbulo, toma tu guitarra y vamos a tocar el ejercicio de hoy. Muy bien, vamos a usar bastante distorsión y vamos a mutear con nuestra palma la sexta cuerda para este tipo de riffs de metal. Está basado en un ritmo en tresillos que yo le llamo galope en tresillos, que ya vimos en un video anterior donde te expliqué muchas rítmicas que se utilizan comúnmente en metal. Comenzaríamos de esta forma. Vamos a la siguiente parte, que es bastante similar, pero con un final distinto. Terminamos haciendo ese fa power chord en ritmo de tresillos de negra. Fíjate que ocupa 2 pulsos del compás de 4x4.
Repetimos este motivo 2 veces y ahora vamos a la siguiente sección. Ahora vamos al acorde de la menor en la armonía de este ejemplo que traigo para ti, pero ahora vamos a usar puramente ritmo de tresillos y vamos a tomar como nota pedal la nota la tónica, sobre el acorde de la menor y empezaría de esta forma. Compás siguiente. Repetimos 2 veces este riff. Ahora vamos al acorde de mi mayor y ahora la nota pedal que vamos a utilizar va a ser esta vez también la tónica, la nota de mi, pero ahora la sexta cuerda al aire y así quedaría el riff, que es bastante similar. Compás siguiente. Repetimos 2 veces este riff. Vamos a rematar con este tresillo. Y finalizamos en el acorde de mi mayor tocando el power chord de mi. En mi caso, lo que hago al principio es elegir la tonalidad en la cual voy a trabajar. Generalmente este estilo se usa la tonalidad menor y se favorece el uso de la escala menor armónica para que en quinto grado en esa tonalidad sea un acorde mayor. Por ejemplo, en la menor armónica el quinto grado va a ser mi mayor y va a resolver de forma bien fuerte y potente a la tónica, la menor. Esto es muy común de la música clásica y es algo primario en la música. Tónica, la menor, dominante, quinto grado. Y elijo una nota tónica en la cual voy a usar este ejercicio. Elijo la escala de la menor armónica. Y ahora te voy a explicar por qué elijo esta tonalidad. Porque yo considero al tocar guitarra que las tonalidades donde se favorece el uso de cuerdas al aire hace que la guitarra vibre más, el cuerpo, la madera vibre más la nota cuando usamos tonalidades que podamos usar cuerdas al aire, por eso es más guitarrístico. Si te fijas en las grandes obras de guitarra clásica, de violín, siempre usan tonalidades como que llevan la nota tónica de mi o de la o de re para que favorezca al instrumento, no porque sea más fácil o más difícil, sino porque yo considero que suena más el instrumento en estas tonalidades, es más propio de la guitarra. Se puede hacer en si bemol. Sí, se puede hacer en mi bemol también, en cualquier tonalidad, pero no vamos a tener las cuerdas al aire que favorecen eso justamente que te propongo. Pero igual puedes componer en cualquier tonalidad que tú desees. Bien, entonces elegimos la tonalidad de la menor y usando la escala de la menor armónica, elijo 2 acordes, la tónica y el dominante. La tónica es la menor y el dominante mi mayor. Solamente vamos a usar 2 acordes, muy sencillo. Ahora viene la parte interesante. La menor contiene las notas de la, do, mi, la tríada, y mi mayor contiene las notas de mi, sol sostenido, si. ¿Qué notamos? Que hay una nota en común. Estos 2 acordes comparten una nota, que es la nota mi, que casualmente tenemos 2 mi en la guitarra al aire, en la primera cuerda y la sexta. Entonces vamos a usar eso propio de la guitarra como una herramienta para la composición. Vamos a usar esta técnica que se llama nota pedal, que es una nota que se mantiene constante durante varios compases y justamente es la nota mi, que va a estar en común en el acorde de la menor y de mi mayor. Algo muy interesante, no voy a empezar por la tónica, voy a empezar desde el quinto grado, desde el mi mayor, el acorde dominante, va a empezar el ejercicio o el lick. Y usé este motivo también muy barroco, muy tradicional, en el cual voy tocando la nota al aire, voy a tocar estas notas después, 7, 5, 7. Y luego cambio por 4, la nota sol sostenido, 7, 5, 7. Este sería el primer riff. La segunda parte del riff contesto con esta idea. Todo eso sobre un acorde de mi mayor que va tocando el teclado u otra guitarra y el bajo por supuesto va tocando la nota de mi.
La batería es típica del power metal, va usando doble bombo en semicorcheas, siempre acompañando, y la tarola o redoblante va en el contratiempo, algo muy característico del power metal, por ejemplo. Bien, ahora sí vamos al acorde de tónica, la menor, y vamos a hacer una idea similar. Esto se llama ostinato, es cuando repetimos una idea musical con mismo contorno melódico rítmico en distintos acordes. La misma idea, pero ahora en la menor, entonces vamos a favorecer las notas del acorde de la menor, que son la, do, mi. Entonces así quedaría este lick. Y la respuesta. Después repetimos esta idea dos veces, estos 4 compases, y vamos a finalizar tratando de crear mucha tensión sobre ese quinto grado dominante, algo muy rimbombante, muy típico de la música clásica. Es muy importante que también escuches música clásica de todos los periodos, del periodo clásico, del periodo barroco, del periodo moderno, romántico, para que también te empapes de este estilo y cómo usan las cadencias armónicas. Eso te va a ayudar a desarrollar también tu sentido musical. Entonces en este final voy a mantener siempre la nota pedal, el mi, y voy subiendo en la escala de la menor armónica de esta manera. Y finalizo en la nota tónica, la menor. Como ves, hicimos un ejemplo neoclásico muy sencillo con solamente 2 acordes, usando las técnicas de composición nota pedal, que fue la nota que mantuvimos, y la técnica de ostinato, cuando repetimos este motivo musical repetidamente. Ostinato es una palabra italiana que significa obstinarse, empeñarse en repetir una idea. Ostinato u obstinato, de cualquiera de las dos formas está bien. Empezamos de esta manera. Ahora hacemos esta idea. Ahora son las mismas notas, pero una octava más grave en tercera y cuarta cuerda. El mismo lick, pero ahora en la quinta y sexta cuerda. Muy bien, ahora vamos a utilizar nota pedal. Nota pedal es cuando utilizamos una nota constante, puede ser una cuerda al aire o pisada. En este caso elegí la nota de mi al aire, que sería la tónica de la escala en la cual estamos tocando, que es mi frigio dominante. Quedaría de esta forma. Y ahora muy bien, toda esta primera parte utilicé el micrófono del pickup o bridge. En la siguiente parte me voy al micrófono del neck, a este. Vamos a hacer un arpegio disminuido con séptima disminuida. También tengo bastantes videos sobre este arpegio donde le explico cómo funciona y cómo se aplica. Entonces vamos a aplicar el arpegio desde el séptimo grado. Entonces sobre el mi séptima vamos a aplicar el arpegio disminuido, séptima disminuida, desde sol sostenido, con sweep picking. Terminamos la idea con este bend. A continuación vamos a tocar secuencias o fragmentos melódicos muy característicos del metal neoclásico, adornando e implicando las notas de esta progresión de acordes también muy característica de este estilo.
Ahora hacemos la misma idea pero en otra parte del mástil, utilizando también notas del acorde, pero esta vez en tresillos. Estamos en la tonalidad de mi menor y la progresión de acordes es la siguiente. Toma tu guitarra y comencemos. Lo que voy a hacer en este solo es implementar esta idea musical de pregunta y respuesta, siempre determinando los acordes. Voy a utilizar arpegios en algunos acordes y en otros voy a utilizar una melodía de 3 notas. En este caso es un solo en el estilo hard rock con toques neoclásicos. Por ejemplo, tomé de referencias para crear este solo Ritchie Blackmore, sobre todo en su época de Rainbow, y también algunas cosas de Deep Purple. Otras bandas que hacen este estilo son Alcatraz, y en la música latinoamericana un referente de este estilo es Rata Blanca. En este solo vamos a usar distintos elementos característicos como son las escalas pentatónicas, las escalas de blues y también arpegios y secuencias melódicas. Sin perder más tiempo, toma tu guitarra y comencemos. Estamos en la tonalidad de sol menor, por cierto, una de las tonalidades preferidas de Ritchie Blackmore. Si analizas muchos de sus temas en Rainbow y Deep Purple, él elige bastante esta tonalidad. Vamos a comenzar el solo en la pentatónica de sol menor, en este caso en la posición 1, acá en el traste 3, y voy a comenzar haciendo esta idea melódica. Era muy característico en su estilo hacer este tipo de picking sobre una nota en la cual ya está estirada. Y luego hago la misma idea melódica, pero ahora la hago una octava más aguda. En este caso elegí hacerla en esta zona de... Seguimos en la misma escala pentatónica de sol menor.
A continuación voy a hacer un lick muy característico de Ritchie Blackmore, en el cual él usaba la escala de blues menor de sol y mezclaba notas del modo dórico, más particularmente la nota característica que es la sexta mayor, esta nota, la nota mi, esta nota del modo, en este caso sol dórico. Él mezclaba, no sé si lo hacía consciente o inconscientemente, pero es muy característico de los solos de Ritchie, mezclar la pentatónica y escala de blues con esta nota del modo dórico. A continuación voy a hacer una secuencia en la posición octavada de la pentatónica de sol menor, en este caso en la posición 1, pero desde el traste 15 voy a hacer este lick también con alternate picking. Este lick no está en el estilo Ritchie Blackmore, sino es más del estilo de guitarristas como Zakk Wylde, por ejemplo, que hacen este tipo de secuencias con púa alternada en la pentatónica. También Eric Johnson es alguien que también aplica esta idea. Quedaría así. Muy bien, ahora vamos a la parte más neoclásica de este solo, en el cual pasamos por una secuencia de acordes en saltos de cuartas, algo muy característico del estilo neoclásico y que viene de la música barroca. Ya hemos visto muchos ejemplos en el cual usamos este tipo de progresión, en este caso en sol menor. Y lo que voy a hacer es tocar arpegios triadas, es decir, las notas de los acordes que van sucediendo en la progresión, pero arpegiados con este patrón muy característico de Ritchie Blackmore en corcheas. Empezamos en sol menor, do menor, fa mayor, si bemol. A continuación hago una secuencia un poco más veloz en alternate picking, en semicorcheas, de esta manera. Y a continuación, como estamos tensionando sobre el acorde de re séptima, el quinto grado de la tonalidad de sol menor, voy a usar la nota re de la cuarta cuerda como nota pedal y voy a ir creciendo, ascendiendo en la escala, en este caso de sol menor armónica. Voy pisando el fa sostenido. ¿Por qué? Porque está en el acorde de re7. Entonces voy usando la escala menor armónica de sol y voy tensionando y creciendo, usando como nota pedal, como te dije, la nota re de la cuarta cuerda al aire. Finalizo en un sol, en este caso del traste 17 de la cuarta cuerda, sobre la tónica del acorde de sol. Si te gustaría aprender en profundidad todo sobre este estilo, las técnicas, escalas, arpegios, licks que se usan en el estilo metal neoclásico que toca por ejemplo Malmsteen, entre otros grandes guitarristas, te recomiendo el libro que acabo de sacar por Amazon que se llama Curso de guitarra eléctrica al estilo metal neoclásico. Es este mismo. Muchas gracias por ver este video, espero te haya inspirado y motivado a seguir practicando y mejorando. Si así lo fue, deja un me gusta, suscríbete y deja algún comentario o saludo, así el algoritmo de YouTube nos ayuda a que lo vea más gente. Si quieres volverte uno de mis estudiantes, la mejor manera es a través de mis libros. Cada uno de mis libros tiene un sistema organizado, eficiente y fácil para aprender todas las escalas, modos, arpegios, técnicas, teoría y todo esto que hablamos en este canal y que seguro te va a ser de mucha ayuda. Si quieres tener todos los libros en versión papel así como esta y estás en Latinoamérica o Estados Unidos, tienes que pedirla en amazon.com, y si estás en España tienes que pedirla en amazon.es. Hacemos envíos a toda España. Eso fue todo por hoy, muchas gracias, recuerda suscribirte y te espero en el próximo video. Un abrazo.